Justamente el día de hoy vamos a trabajar con algo interesante, interesante para mí, pero también es algo, desde mi punto de vista, es un poquito delicado, ¿verdad? Delicado en el sentido del uso de la palabra y el verbo, ¿sí? Yo quisiera que ustedes también entendieran y entendiéramos juntos que estas palabras, que estas frases, ¿verdad? Estas plegarias, pues no son pactos, no son pactos, más bien es el reencuentro, el autorreconocimiento hacia nosotros, porque todos estos macuilites catlipocatín, estos 5 espejos humeantes viven dentro de nosotros, ¿verdad? No viven fuera de nosotros, viven dentro de nosotros. Al momento de hacer esto, al momento de combinar algún número en la palabra, podemos nosotros potencializar, aumentar, si queremos verlo de esa manera, la efectividad de la palabra. ¿En qué sentido? Recuerden, todos los números de uno, claro que en esta filosofía, en este conocimiento, desde el número 1 hasta el número 20, que dimos como 3 clases, están en YouTube, cada uno de ellos tiene un poder especial, tienen un porqué sé, que es la palabra original es sem, ¿verdad? El ome, el yeyi, nawi, macuili, ¿verdad? En el número 5, en el macuili. A la vez que todo esto, cuando ustedes enriquezcan, puedan crear una plegaria, hermanitos, hacerlo con la seguridad que todo esto, que todo esto tiene resultados en beneficio de toda una comunidad, ¿sí? Lo otro, quisiera aclararle también a ustedes, el uso de estas plegarias, el uso de estas plegarias es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿A qué me refiero? A que estas plegarias tienen el poder de generar, ojo, generar la conexión con las energías que ya viven dentro de nosotros, no están afuera. Es totalmente diferente cuando nosotros entendemos desde la religión, decimos, es un cierto santo, cierta energía sagrada, está fuera de nosotros y nosotros le pedimos, ¿no? O como cuando les decía, le pedimos, vamos, entren aquí, aquí estoy, ¿sí? Es esa parte. Cuando nosotros pedimos a Chalchihuitlicue, ¿no? Le pedimos a Tonatiutzin, que es el Tonatiu, que es el generador de luz y calor. Cuando le pedimos nosotros a Yeyecar, al viento. Pero estos, los Macuili, los 5 Tezcatlipocati, los 5 Tezcatlipocas, ya viven dentro de nosotros. Estas plegarias, lo único que van a hacer es despertarlos y el trabajo de despertarlos será de nosotros. Despertar, reconocer, abrazarlos y trabajar juntos, porque todos estos están dentro de nosotros. Quizá a veces más dormidos, menos dormidos, algunas energías ya,
ya viven con nosotros, ya viven de nosotros, ¿verdad? No sé, lo apoyaban sin ganas, no sé si ustedes hicieron este ejercicio. Decíamos, arriba, izquierda, derecha, cerramos el triángulo, bajamos al lijillo, ¿sí? Lo elevamos, ¿sí? Ahora, si queremos empoderarlo más, ¿sí? Unimos en nuestra coronilla y lo enviamos al universo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos elevando nuestra energía, ¿sí? No sé si les ha pasado. Hay momentos que definitivamente nos sentimos, pero recontra agotados. Y esto sucede cuando nosotros sanamos. Nuestra energía, miren, baja. Entonces, yo hago este ejercicio. No es persinarse, ¿no? Es izquierda, derecha, subo otra vez, le doy mi giro, nada más estos tres deditos, fuego, aire y éter. Pero para elevarlo, ya junto los dos, lo envío al universo. Si lo quiero, es opcional, con la mano derecha, con la mano izquierda. Lo que estoy haciendo con la mano derecha, que les grabé algunos videitos, ahí están en el grupo, ¿verdad? Por si no los tienen, me mandan un mensaje, se los comparto con mucho gusto, ¿sí? Porque esto es para compartir. Pero vamos con la mano izquierda. La mano izquierda, ojo, y no se los compartí ese día porque este es justamente el día. Acuérdense de la plegaria de Tlacatecolot, de Juan y Tlacatecolotzi. Juntamos los cinco. Fuego, aire, éter, tierra, este dedito tierra y agua. Todo esto, todo esto ahora lo pongo aquí en la cabecita, en la frente, aquí en nuestro tercer ojo, nuevamente hacia la izquierda, derecha, elevo y aquí sí, lo, lo froto un poco y uno mis dos manos, así miren, en posición de flor, lo envío. Son cinco, ojo, y aquí sí se tienen que mencionar los cinco Tezcatlipoca. No Huaytahtzin, Xutecutli, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca Yayautic, Xipetotec y Tlaloc. Deme el conocimiento, la percepción y la intuición para poder sanar. Dame esa fuerza de voluntad, que yo pueda fluir, que mi energía, que el calor de mi cuerpo, que el calor de mi palabra, que el calor de mi pensamiento pueda, pueda liberar la energía, pueda despegar el cocoliste, la enfermedad de mis hermanos. Espiritualmente, físicamente, te pido que este cuerpo pueda evaporizarse, pueda convertirse en ese atlachinoli. Y permíteme que yo pueda trabajar con estas tres portales que me ayudarán a trabajar mi intuición y mi percepción desde mi hijillo, con Ometecuhtli, con Ometeotl. Te pido que esta petición no sea en vano. Hacemos esto, hacemos la flor y lo elevamos. Unimos agua con agua, fuego con fuego, para que esto se eleve como ese atlachinoli, nuestra petición. ¿Sí?
Mañana les explico en un videíto cortito, como les envié el otro, ¿no? ¿Cómo lo haría? ¿Es importante? Sí, hermanito. Esto que les acabo de explicar lo debemos de hacer todos los días. Va a ser como nuestro Padre Nuestro, ¿no? Para lo que tenemos arraigado la religión católica. Pero también puede ser para elevar nuestra energía, para conectarnos con todo lo que ya vive dentro de nosotros, pero además, a través de este ejercicio, podemos enviar nosotros la posibilidad de sanar en la distancia. Créame que se puede sanar en la distancia, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto, cuando por eso le damos aquí un giro, hago mi intención. Por ejemplo, quiero sanar a la hermanita Elvira, que se encuentra en Morelos. Le pido a los 4 elementos: aire, tierra, agua, fuego, que están y nos interconectan. Estamos muy conectados con ellos y nos ayudan a conectarnos con los hermanitos que a través de ese vibrar, con los macuiltintes catlipoc, que pueda llegar esta plegaria, que pueda llegar esta sanación a la mente, al corazón, a su intuición, a su cuerpo físico de la hermanita, ¿no? Y hacemos esto con nuestra mano derecha, aquí al frente de nuestro aliento. Empezamos a girar este círculo, a generar la vibración. Después lo hacemos con nuestra mano izquierda, generamos la vibración para enviar toda esta petición que hacemos y los unimos desde acá de nuestro esternón, aquí tenemos nosotros un cuello hacia arriba. Todo esto es importante cuando es en la distancia. Lo que les he mostrado es cuando es presencial, ¿no? Para levantar, sanar a la persona, limpiar a la persona de manera presencial. Pero ahora, para que sea la distancia, necesitaríamos nosotros emplear este ejercicio para poder intencionar. Ahora bien, cada uno de nosotros puede decir, bueno, si ¿cree usted que sí pueda sanar? Sí, sí puede sanar, podemos sanar. ¿Por qué? Porque somos energía sagrada, porque vibramos sobre este aire, porque todos estamos conectados con la tierra, con el hijillo, con el aire, con el agua. Todos consumimos agua. Con el fuego, prendemos el fueguito de nuestra velita y estamos conectados con el fuego, ¿no? ¿Sí, hermanitos? Entonces, desde esa manera, esa es la introducción como a la temática que el día de hoy nos toca, ¿verdad? Con una mente abierta, con una mente receptiva, no aprensiva, vamos a trabajar esto. Inteotlastol, Juan Intlamanilis, Tezcatlipocati, la palabra sagrada de los guardianes de la conciencia sagrada, pero también su ofrenda, la ofrenda que les vamos a dar cada uno de ellos. ¿Cuál es nuestra intención? Como la imagen que les muestro aquí, autorreconocernos que somos luz, que somos contenedores, pero que también somos generadores de esa luz y esa luz sanadora, pero también de esa luz que contamina, que enferma, que contamina. Claro, si nosotros lo intencionamos de esa manera, ¿sí? Yo por eso al inicio de la clase les decía yo, somos libres, ¿verdad? ¿Con qué fin utilizar esta sabiduría? Va a depender de nosotros. Nuestra intención, nuestra palabra, cómo lo encaminemos, cómo lo apliquemos, es responsabilidad.
de cada uno de nosotros. Solo que no nos olvidemos que todo aquello que nosotros hacemos, que generamos, se nos va a regresar triplicado y si no multiplicado, hermanito. Por lo tanto, queda a consideración de ustedes, queda a consideración de nosotros. Al menos yo lo utilizaría para un bien común, ¿verdad? Para un bien común. Lo otro, es muy bueno aclararlo, hermanito. La sanación. Resulta en este mundo, resulta en este mundo pues tan occidental en el que vivimos, nos dicen, oiga, ¿y cuánto me va a cobrar para que me sane? Lo que tú me quieras ofrendar. ¿Qué tal si te digo, pues son 20,000 pesos, son 5,000 pesos, son 10,000 pesos? Tal vez esos 10,000 pesos a ti te sirven o los necesitas, pues para un bienestar de tu familia, ¿no? ¿Verdad? Te lo dejo a consideración, ¿no? Entonces, los números están ahí presentes. Conciencia del número 9. Podemos irle anotando en las palabras. Conciencia sagrada. ¿Sí? Y el fin de nosotros es esto, mire, nosotros mismos somos el portal de este Tlacatecolo, de esta persona medicina, de esta persona sabia. Que como quisieran que nos veamos, esa es otra cosa. Las imágenes, la escritura ideográfica, pictográfica, nos enseña, nos ayuda justamente a que podamos concebir, a que podamos trabajar todas estas energías desde nuestra visión, desde nuestro eneltilismo. Lo que para algunos podemos decirlo, la cruz donde crucificaron a Cristo, es algo sagrado, ¿no? Es algo santo, también. Pero también vamos a encontrar a personas que la imagen de Baphomet, ¿verdad? Para los luciferinos, la mitad de esa imagen, de esa energía sagrada, porque también es sagrada, es también saberlo reconocer, la mitad es mujer y la mitad es hombre, ¿no? Que en su cabeza tiene una pequeña antorcha que es de luz. Algunos inmediatamente decimos, no, eso es malo, esto es bueno. ¿Será? Lo mismo pasa con nosotros aquí, hermanito. Encontramos de las dos cosas. Está en forma dual la energía, ¿no? Dice, esta es la plegaria para Xiuhtecutli. Y Xiuhtecutli precisamente vive dentro de nosotros. Xiuhtecutli también es la irradiación, el tonalmeyo de esa luz hermosa que no lastima, que no lastima, que es deleitable, que lo podemos disfrutar. Es ese cielo azul que encontramos al amanecer y al atardecer, que está entre el día y la noche. Y como les vuelvo a repetir, es esa irradiación que manda al abuelo Tonatiuh, ¿no? En el video que yo hacíamos los ejercicios con este Tonatiuh, en algunos comentarios me decía una hermanita, oiga, pero si se expone también mucho uno a la luz del sol, quema los ojos. Claro que sí los lastima. Pero la intención de hacer este ejercicio es cuando está el Piltzintecutli, el solecito hermoso, ¿no? Pero hay otra luz más hermosa, que no lastima, que no hace daño, que que sabe vivir. Por eso también le decimos nosotros el centrador, el que está en el centro, el que sabe vivir en armonía, que sí tiene conocimiento, sí, pero no permite que ese conocimiento pueda lastimar a alguien más, principalmente en el camino en el que estamos estudiando, que es la de sanar, ¿sí? En este próximo reunión que vamos a tener, vamos a hacer ese trabajo de sanación,
¿sí? Vamos a hacer ese trabajo de sanación guiada, ¿sí? Bien, entonces, miren, la plegaria es esta. No tan si yo te ni mis lazos camachililia y canoche no lloro. Y como mahuizotzi, shine chipawa, wan, shine chicagua, y pan no teo caltechli. Manixeli, tlamatilisli, xochpontilis cayot, y pan mixcoat, wan tlaltectli. Xictlapo no isla chalis, wan no teo tlahtul. Ni mocalactia, ni monemitis, quentehuatzin, tinech machtia, Juan y Tonalmeyot, Tonatiu. Mi honorable Señor del fuego celeste, te agradezco de todo corazón, con mucho respeto, le pido la apertura sobre mis portales de mi templo sagrado, para que pueda recibir sabiduría, florecimiento sagrado en el universo y en el plano existencial terrenal. Aperture mi visión y mi intuición y mi palabra sagrada. Me comprometo a vibrar como usted, un rayo de luz del gran abuelo generador de luz y calor. ¿Sí? ¿Por qué hablo de portales? ¿Por qué le pido que de una u otra forma me ayude a trabajar con mis portales? Que mi mente sea ese colibrí de la fuerza de voluntad que revolotea aquí, ¿no? Chequen. La intuición, la percepción, la conexión con nuestra serpiente, el portal del ombligo y nuestro coxis, ¿sí? Coxis donde inicia toda esta energía, el sostén de nuestro, ¿sí? Nuestro cuerpo. En sí lo que le estoy pidiendo no es a alguien más, sino que a este cuerpo físico, emocional, intelectual, ¿sí? Energético. Le estoy pidiendo a este cuerpo. Por eso yo les decía, es un trabajo, es un trabajo disciplinado, es un trabajo constante, constante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces, con una vez que ya dije la plegaria, con eso, no, es constante. Sale, yo les digo, ¿por qué, hermanito? Porque toda una vida, la escuela, la educación formal, la iglesia, la religión, que te dice tal cual, muy tajante, no te da la opción de repensar el sistema económico, el sistema ideológico y el sistema de control. Porque hay un sistema de control, hermanito. ¿Eh? Quieramos o no, existe todo eso. Y hay un sistema de control sobre energías que no los podemos percibir. Todos ellos nos han manipulado, nos han controlado, nos han domesticado y nos han dicho, tú no tienes ningún poder. El único que tiene el poder de sanar, de cuidar, de convertir el agua en vino, de multiplicar todo lo que nosotros tenemos, es Dios. Es Dios. La educación dice, para que seas alguien en la vida, estudia. Entre más estudies, más tendrás. Ojo, he ahí. Preparan al robot, a los robots humanos, nos preparan como borreguitos. Hay que tener cuidado con eso. El sistema político ni se diga. Todo eso. Todo eso nos ha venido permeando, nos ha venido contaminando. Por eso cuando decimos, ¿a poco yo tendré portales? ¿Y yo? ¿Creen que sí? ¿Que yo pueda percibir energías? ¿Que yo pueda sanar? ¿Verdad? ¿Que yo pueda, de una u otra forma, visualizar las energías? Ya los hermanitos, la hermanita Leti, el hermanito
no me acuerdo su nombre, se me acuerdo su nombrecito. El abuelito. Veían ya las energías, ¿no? Decían, pues miren, ahí están las energías. Sí, es uno de los trabajos. Al poder verlos, podremos nosotros trabajar con ellos, no eliminarlos, porque nosotros no podemos eliminarlos. Quizás sacarlos del cuerpo físico, emocional, intelectual, ¿verdad? Energético de los hermanitos, sí, pero matar esa energía no se puede. Lo único que podemos hacer es encaminarlo a esa gran fuente universal de las energías donde todos vibran, ¿sí? A veces algunos hermanitos sanadores dicen, es que voy a matar esa energía que tú tienes, lo voy a eliminar porque tengo el poder. No es cierto, no, no es así. Bueno, desde el punto de vista que a mí me han enseñado es que lo único que hacemos es que fluya. Le pedimos a nuestros puntos energéticos que estén atentos, aperturados, en el cual nosotros podamos protegernos. Ceremonias y trabajo de la energía sagrada con Xiuhtecutli. Ofrecer en la mañana y en la tarde la plegaria, 2 velas de cera y copal al cielo. Copal al cielo. En la tardecita prendo mi copalito. Abuelito, te ofrendo copalito. Pero Xiuhtecutli, te ofrendo copalito, prendo mis velitas, ¿no? Entender que lo que hacemos es lo que ya vibra en nosotros, conectarnos lo que está afuera de nosotros. Somos espejo. Hay una frase, y es muy cierta. Nejuanitescat, Juan, ni moishita, no chitlen, pano yewalilla onca. Soy espejo y me reflejo en todo lo que tengo a mi alrededor. Me reflejo. No, no es otra cosa, ¿verdad? Bienvenidas, hermanitas. No es otra cosa. No tiene que venir de afuera. Sí existe afuera, fuera de nosotros sí, pero vive también dentro de nosotros. Somos un espejo. Es lo que dice Tezcatlipoca. Tezcat, espejo. Popoca, humo. El humo oscuro. Somos un espejo oscuro. ¿Qué es ese humo? El humo lo debemos de eliminar con todo lo que nos han contaminado. Esta cancela. Pedir armonización y equilibrio en la vida. Siempre es pedirnos a nosotros esa armonía, ese equilibrio entre lo físico, entre lo material, entre lo intangible, lo tangible, entre lo espiritual, entre lo energético. Porque cuando nos enfocamos a un solo lado, no estamos completos, no somos ese Aquetzamani, esa agua inamovible. Utilizar la radiación de la luz para envolver los templos, mentes, emociones para sanar, elevar la energía y empoderar de las personas que nos dan la confianza de sanar. Hermanitos, al momento en que estamos nosotros sanando, acuérdense que vamos a utilizar este vaso como Poposh Komil. Le ponemos en la cabecita del hermano. Hermanito, un ejemplo. Hermanito Juan, te pido permiso para poder trabajar con tu templo. Te pido permiso para que tú les hables a tus guardianes, que yo pueda trabajar con tu templo, tu Xiuhtecu. Y dice, sí, te doy permiso, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros no pedimos permiso, nomás llegamos, no, yo soy bien fregón, los guardianes de la hermanita o del hermanito se van a poner en defensa. ¿Y cuáles son esos guardianes? Son las energías de su tonar,
¿no? Su nahual, su señor del día, su volátil, todos esos regentes están a la defensiva, están protegiendo. Por eso les decía, nosotros como sanadores, cuando empezamos, vamos a sanar, vamos a cuidarnos, despierten, ayúdenme. Están aquí dentro de nosotros las energías, ¿sí? Todo esa luz que nosotros generemos, vamos a hacer que esa luz, vamos a mentalizarlo. Al momento de que le ponemos el vasito en la cabeza, lo empezamos a envolver con nuestra luz en forma de espiral, primero de arriba hacia abajo, para poder despegarle la energía, las energías, o también le llamamos nosotros, esas sanguijuelas, esos vampiros energéticos, ¿no? Cuando lo vamos bajando nuestra luz, lo visualizamos hacia abajo. Después, hacemos que esa misma luz empiece a subir hacia arriba en forma de espiral, cubriendo su cuerpo y elevarle su energía. Primero limpiar, después elevarle su energía. Con Xutecutli, pidiéndole para que pueda fluir, para que se pueda evaporizar. También se representa Xutecutli, el agua, que es, nuestro cuerpo es agua, y el fueguito que nosotros empoderemos, haremos que suba hacia arriba, que se empodere, hermanitos, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo de envolver a las personas que nos dan la confianza. Debemos de estar agradecidos, hermanitos, ¿eh? Cuando alguien nos dice, oiga, ayúdeme a sanarme, me está depositando a mí una confianza. Es invaluable eso. Y vamos a poner lo máximo de nosotros para poder sanar a la hermanita, al hermanito, ¿sí? El siguiente es, esta es la plegaria de Quetzalcoatzin Topiltzin. Me encanta esta energía a mí, ¿no? Quetzalcoatzin Topiltzin, Xochpon Calixcayot, Nika Wanashkan, Nimuknoteca, Motech, Ijkon Chalti, Ikamotlawil Tlamatilis. Quien sepa tekatzin, xinechtiyochiwa. Campa no tlahtol, Juan, no huinemiliscayo, anicuica, yolchicawalistli. Manimokalactia, nochipa nicuicas, motestecuinilis, panoxochponcayo, icapaquilistli. Y pantestecuini, panoyoltonal, Juan, tinechecana, cualtetzi. Honorable serpiente hermosa, servidor con honor y respeto, florecimiento sagrado. En el aquí y ahora le suplico ante usted, báñeme tu luz de tu iluminación con la medicina empoderada, que con mi palabra y mi sendero que yo lleve, fortalezca, permíteme, fortalezca medicina empoderarme. Fortalezca, me comprometo siempre a llevar tu vibrar en mi florecimiento con felicidad, porque vibras en mi espíritu, ¿sí? Aquí lo que le pedimos a precisamente a Quetzalcóatl que nos ayude a entrar con esa llave que lleva en la mano, a entrar a ese conocimiento, que el conocimiento que tenemos nosotros, que nuestras memorias ancestrales de nuestras vidas pasadas puedan retornar a nosotros en ese momento para sanar a los demás, ¿no? Por eso yo les decía y les seguiré diciendo, esto no es algo cuadrado. Y dicen ustedes, híjole, pero le quiero aumentar esta frase, ¿se puede? Se puede, ¿no? Se puede. También lo que le llamamos nosotros personalizar, ¿no? Les decía yo que los abuelitos le ponen un Padre Nuestro, un Ave María, claro. Así, ¿qué tiene que ver? Bueno, es el sincretismo religioso, ¿no? Es esa parte.
El sincretismo religioso se utilizó siempre como protección. ¿Y actualmente todavía se sigue usando? Permíteme decirles que sí. Aún, aún en este 2025 hay un grupo que controla todo eso, que controla. Por eso, una de una de las formas de protección es el anonimato, como dicen los abuelitos. ¿Tú eres eso? No, no sé de qué me habla, yo no sé. No, pero me dijeron, pregúntale al que te dijo. Yo no sé nada, ¿no? Porque aún existe eso, hermano. El mundo de control por parte de la religión. Creo que se llaman como los guardianes de de la religión, ¿sí? Que no permiten que florezca otro, porque son grandes intereses económicos y no quieren que salga este despertar, ¿no? Por lo tanto, entonces, si ustedes dicen, quiero aumentarle, maestro, quiero trabajar con esto, sí, adelante. Todo esto lo vamos a escribir en un libro, sí, sí, ¿no? Ya estamos en eso ahorita con lo de los pedidores de lluvia. Estamos escribiendo sobre eso. Vamos a hacer un pequeño folletito del Tonalá-Coquetl. Es importante que podamos tenerlo, que para que en un futuro todos podamos acceder a la información. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer con Quetzalcóatl? ¿Cómo lo podemos honrar? Teotlayecchihualme y Techtopiltzin. O sea, las ceremonias sagradas que vamos a hacer para nuestro Topiltzin. Recuerden que Topiltzin quiere decir de Topili, de Topile, el que sirve con honor y con respeto. Por 13 días, recibir a Tonatiuh y ofrendarle la plegaria. La plegaria. ¿Cuál plegaria? El que acabamos de ver. Esta plegaria. Ujú. Y por 13 días. Justamente, hermanitos, fíjense que todo va coincidiendo. Ah, terminando esta trecena de Setoshli, vamos a iniciar una nueva cuenta de 260 días, Tonalti. Recuerden que son 260 Tonalti en la gestación, o sea, en la formación de nuestro cuerpo físico, energético, emocional, espiritual, de nosotros, dentro del vientre de nuestra madre. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos otro ciclo de gestación, justamente es eso, gestarnos nosotros, renacer nosotros. A veces decimos, no, pues es el renacer, pero ¿cómo lo haría? Con esto, ¿m? Con esto, dando nuestra plegaria. Y recuerden que ya hacemos el ejercicio, Tonatiuh, agradecerle, que nos guíe con esa luz, ¿no? Porque es vida, el sol es vida, el aire es vida, Quetzalcóatl es vida y muerte, está en las dos cosas. Nos da vida y también nos da la muerte. ¿Por qué? Desde que nacemos, desde el momento que salimos del vientre de nuestra madre biológica, ¿qué hacemos? Empezamos a respirar, ¿verdad? Empezamos a inhalar, pero también empezamos a morir. ¿Mm? ¿Cómo? Claro que sí. ¿Por qué? Naces pequeñito, dejas morir ese pequeñito que ni puede hablar, renace en otros 260 así, el niño que ya puede caminar, el que ya puede hablar, el que ya puede conectarse con las energías.
¿Acaso no es eso que nos aparece en las tres senos? Espalda con espalda, Miquistli y Yeyecal. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde vas que más valgas? Tienes que ir a dar la vuelta y llegas a morir, ¿no? Bueno, entonces, justamente es valorar eso, valorar nuestra vida, valorar lo que ya tenemos. Triste nuestra vida, pero porque así nos han programado. Híjole, pues el carrito que tengo ya no me gusta, ahora quiero uno del 2025, ¿no? Pasa, híjole, no, pues ahora quiero el del 2026. Por cierto, cuando yo llegue a la diputación, yo ya les prometí iPhone, ¿eh? Hermanitos los que nos acompañaron, ¿no? Ya salió el iPhone 2010, ¿qué? El iPhone 16, algo así. Pero ¿qué creen? Viene el iPhone 17, después el iPhone 18, y no sé qué nombre le vayan a poner. ¿Por qué? Lo que nos enseñan con eso es no disfrutar la vida, no disfrutar en el ahorita que estamos aquí, en que estamos vivos, en es que estamos vibrando. Uy, tengo un trabajo y mañana tengo que trabajar, todavía es viernes. Agradece que tienes trabajo. Alguien no tiene trabajo, quisiera tener trabajo. Esta familia, ¿cómo me hace gastar? Agradece que tienes familia. Alguien no tiene familia. Esta casa ya está muy vieja. Agradece que tienes un techo en tu cabeza, un hogar. Cuando algunos quisieran tener un hogar como lo que tienes. En síntesis, analizar en el caminar, en el ámbito espiritual y material, así como mejorarlo para tener una visión amplia de la sanación. Necesitamos nosotros una concepción diferente, ¿no? Agradecer, ¿no? Qué bueno que tengo una casa, tengo un petatito, tengo una cama donde yo me pueda descansar y no esté corriendo peligro ahí en la calle como los indigentes que ahorita estoy llenito, acabo de comer, estoy bien, ¿no? Es esa parte, un escudriñar la conciencia para analizar las instituciones de manipulación, control y sobre cómo han influido en la negación, cómo han influido en la negación del poder de sanación a los demás. Este servicio debe de ser enaltecido, ¿sí? Nos han obstaculizado, nos han bloqueado, porque creen que nos ponen aquí los santos óleos, el líquido ese, un aceitito, que está preparado para algo, ¿no? Tenemos que empezar a hacer esa conciencia, hermanito, vivir en esa armonía. Algunos hermanitos me decían, entonces el dinero para ustedes no es importante. Claro que sí, es importante, porque tú tienes dinero, puedes ayudar a los demás. Y si no tienes dinero, aunque quisieras, ¿cómo? ¿No? Entonces, es vivir en esa armonía, en ese equilibrio, trabajando con Quetzalcóatl. Justamente quise ponerles esta imagen, Quetzalcóatl como ese, el ojito que tiene acá, el autoobservar, ¿no? Que decimos, es el ojo que todo lo ve, es Dios. No, es tu conciencia, es tu energía, es tu Tezcatlipoca, es observarte cómo estás actuando, es el acecharte, cómo estás trabajando, cómo estás activando toda esa energía, ¿sí? Es justamente hacer esa conciencia, que eres luz, luz que ilumina, con tu sonrisa, con tu actuar, con tu caminar. Muchas veces se nos olvida eso, ¿verdad? Que somos luz para los demás.
Hermanito Enrique, lo escuchamos. Tlapoyaualti Temastiani, Tlapoyaualti Te Noñiguan. apoyaba al Tinognitzi. Tengo una confusión por aquí en este Quetzalcóatl que está aquí en esta lámina, porque estoy viendo el rostro de Yeyekat y no sé por qué ahora los están ahí juntos o están los cinco o cómo está esa imagen, Temastiani. Ujú. Justamente es Yeyecatl, es Yeyeca Quetzalcóatl. Ya. em, Yeyecatl como el que sirve, hermanito, o lo que les decía. Por eso ese Yeyecatl Quetzalcóatl Topilzi, ah, el que sirve. Justamente el aire sirve, es el servicio que da, nos da vida. pero no, Quetzalcóatl es, sí, sí, sí. no siempre están fundidos, ¿verdad? Hay veces que sí aparece como Yeyecat y como Quetzalcóatl. Y aquí está los dos en uno. Sí, es que es su protector, Ah, ya. ¿no? Yeyecatl es como la energía, pero ¿quién lo protege? ¿Quién lo guía? Quetzalcóatl, ¿no? Por eso les decía yo a los hermanitos, les prometo que cuando yo gane mi campaña, se los traigo a Quetzalcóatl y se los presento. Y le Sí. digo, ¿qué creen? Que vive dentro de nosotros Quetzalcóatl. ¿Cómo? Haz esto, respira, estás vivo. Ahora que estás vivo, aprende a valorar lo espiritual, lo intangible. ¿Y cuál es lo espiritual? Autorreconocerte como una energía sagrada, pero también aprende a valorar esto que tienes, este cuerpo físico, que no está solo, está con la conciencia de Tezcatlipoca. ¿Ah? ¿Sí, hermanito? Sí entiendo, Temastiani. sí Tlaxtlahui. entiendo, sí, hermanito, sí entiendo su confusión, sí, sí, yo lo entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque justamente nos han, nos han enseñado, bueno, este es un ejemplo, esta es la Virgen de Guadalupe, esta es la Virgen de Juquila, esta es la Virgen María, son diferentes, ¿no? Aquí están, o sea, están juntos, es la misma vida, la misma conciencia que nos enseña que nosotros somos esa energía vibrante y por eso podemos sanar. Por eso cuando sanamos, ¿con qué sanamos? Con el atecocol y con nuestro aliento. Ujú. ¿Sí, hermanito? Xutecutli con el fueguito. Que prendemos el poposcómetro, ahí está Xutecutli. ¿A dónde lo ocupamos el Tezcatlipoca, Quetzalcóatl con nuestro atecocoli? Ujú. ¿Sí, hermanito? Bueno, ahora vamos justamente con... Sí, mi Tlazocamati, hermanito. Temastiani. Y que anoche no yolo no ignite. Tlaxtlahui. Justamente Tezcatlipoca. Tezcatlipocatzi es alguien que a veces nos sabotea, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que nos está diciendo, tú eres el que lo sabe todo, tú eres el que tiene más, tú eres el súper sanador, los demás no, no es así, no es así, hermanito. Dice la plegaria, no te sientes catlipocatzi, xixochponi pano yoltona, xinechlayocoli no yoltona xochponcayo, mawisti, xiquimixiti, no chanticawa, panotepeyolotli, ahuiac, Matechulchicahuaca,
Juan manech mano wika ipan no pahteca yotzin. Shinech, shinech, shinech shoch tlaquenti. Vísteme de color de florido. Y caigüillo no colzin tecolotzin. Juan ixteochialis cayos. Ni mocalactia no chipa. Y camahuistic ni cuicas. In pahtecayotzin ken tlacatecolotl. Mi honorable padre, el espejo humeante, florece en mi espíritu. Regálame mi fortaleza, mi florecimiento empoderado. Despierta mis guardianes en el templo sagrado aromático. Que me fortalezcan y me defiendan. Que me fortalezcan y me defiendan en mi camino del honorable sanado. Revísteme con el plumaje del abuelo búho y con la visión y percepción sagrada. O sea, al revestirme con el florido de las plumas del tecolotito, que yo sea esa persona, que yo sea ese personaje, ¿no? Tlacatecolote es la persona medicina, es el guardián de la sabiduría, es el guardián de la sanación y que lo da para todos. Esa es la misión, ¿no? Yo sé que es grande la misión, sí, pero lo podemos hacer, claro, si lo queremos. Me comprometo siempre con honor y respeto. Llevaré la medicina sagrada como la persona tecolote sabia. Ojo, sanar es muy bonito. Que te den el reconocimiento, llena esto, se siente bonito. Pero es un trabajo muy arduo, muy disciplinado y muy entregado a este vibrar. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante pedirle a nuestro ser que con los guardianes que tenemos se pongan en ese despertar, en ese trabajo. Lo que estamos haciendo es activando, todas estas energías. Miren, todas estas energías cumplen un fin, un poder. Este es Tezcatlipoca, este es el espejo, hermanito. Por eso yo les decía, soy espejo y me reflejo con todo lo que me rodea, con todo lo que toco, con todo lo que respiro, con todo lo que sano. Teotlayekchihuali, Teotlayakchihuali y pan, Notelpocatzi, Tezcatlipoca. ¿Qué es Notelpocatzi? Telpoch, de mi joven espejo humeante. ¿Por qué tiene que ser joven y por qué no anciano y sabio? Porque cuando lo empoderamos como ese espejo humeante joven, es más activo, es más enérgico, porque en nuestro cuerpo, en nuestro templo, en nuestra energía cósmica, en nuestra energía física, en nuestra energía emocional, porque también es una energía, ¿verdad? Empoderamos todas estas 20 energías que en diferentes partes de nuestro cuerpo los vamos a ubicar, claro, por eso Tezcatlipocatlin nos los muestra aquí. Entonces, ¿por qué Coscacuautli lo presenta en el chimali, ¿no? En el escudo. Bueno, porque el escudo nos sirve para defendernos, ¿no? Bueno, Coscacuautli nos va a servir para defender este cuerpo
para limpiar, para sanar, para proteger este cuerpo, haciendo ese reciclaje. Ese poder del Coscacuautli, la de limpiar y de reutilizar, pues nos puede servir como protección, ¿sí? A lo mejor hice una práctica, pero no lo hice bien y nuevamente lo intento y nuevamente lo intento. ¿Qué estoy haciendo? Estoy reciclando todo ese conocimiento que ya tengo, pero que quizá no, no funciona. Suele suceder que con una persona sí funciona y con la otra persona no funciona. Entonces, lo que nos va a hacer el Coscacuautli es que nos va a ayudar en ir reciclando y reciclando y reutilizando, ¿no? O sea, no es algo estándar. Que tiene que ser que esto, que lo, no, no, no. Vamos a ir enriqueciendo. ¿Y en qué me va a ayudar el venadito? Chequen el venadito. Es en esta parte de la coronilla. En empoderar mi intuición y mi percepción ágil, ¿no? Como el venadito, pensar rápido. ¿Y por qué en la boca sale la flor? Pues la palabra florida. Que tu palabra sea florida, que pueda llegar como perfume a la mente, al corazón de los demás. Pero también puede llegar como veneno. Claro, depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Reconocer y empoderar de todas las 20 energías durante la veintena y las trecenas, caminar y vibrar sobre las veintenas y las trecenas. Algunos hermanitos ya han comprendido esta parte de decir en el caminar de las trecenas y las veintenas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el día de hoy. El día de hoy es un día Acat, Chicuase Acat. ¿Quién es su protector? Tezcatlipoca Ixquimili. ¿Qué es Tezcatlipoca Ixquimili? Espejo humeante que no ve con los ojos, ve con la percepción, ve más allá de, ¿sí? Porque nos han enseñado que solo tenemos 5 sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Nada más. Ya no tenemos más. Es lo que nos dice la escuela. Pero hay más de 5. ¿Cuántos creen? 20. ¿Qué? ¿20 sentidos? Sí. ¿Y cómo me lo compruebo? Ahí está Tezcatlipoca, ahí está la imagen. Esos son los 20 sentidos. Son los 20 portales, los 20 puntos energéticos en donde nosotros podemos percibir, intuir, sanar, empoderar la energía sagrada. Por eso les decía, ponemos el Poposh Comet o el Atecocol, hermanito, hermanita, nos da permiso trabajar con su cuerpo, sanarlo, limpiarlo. Le pedimos permiso a sus guardianes. Sí, le doy permiso. Vamos a trabajar. ¿No? En la noche, ofrendar la plegaria, 2 velas, flores y copal, con el espejo de obsidiana, eliminando todo lo programado en los diferentes ámbitos y procesos de la vida. ¿No? Que si me dijeron, no, en la noche, no pongas tu espejito de obsidiana, máxime con la luna. No lo pongas. ¿Por qué? Porque vas a ver tus demonios. No, lo que vamos a ver es, puede ser dentro de un contenedor de agua con la luna llena, ver al espejo, ver nuestro rostro. Realmente nuestro rostro, así como lo conocemos, tiene otros matices, tiene otras formas. Sí. Ese ejercicio con el espejo es uno de los ejercicios nahuales. Muchos de nosotros nos da miedo, nos da miedo de autorreconocer que somos muchos dentro de un mismo contenedor.
Muchos, ¿como cuántos? ¿Como esos 20? ¿No? Y podemos vivirlos, claro. Por ejemplo, en el día, el día de hoy, voy a trabajar con mi percepción, voy a trabajar con mi liderazgo el día de hoy, me empoderaré en conciencia de crecer hacia arriba, ¿eh? De ser protector. Hoy es un día pertinente de darle plegaria a mi Tezcatlipoca, a mí mismo. Ponerme mi copalito, abrir mis piecitos y debajo de mi coxis, poner mi copalito, limpiarme. El día de hoy, autorreconocerme que puedo vivir en comunidad respetando los que están a mi alrededor. Que el día de hoy debo de saber, soy sustento del carrizo, que de mí pueden salir música armoniosa, palabra florida, pero también actuar florido, ¿no? Es esa parte, ¿sí? Y ahorita le doy, realizar una ceremonia en conciencia en cada una de las energías que nos fortalecen. ¿Cómo? Acechando. ¿Qué es hacerle ceremonia? A veces creemos que hacer ceremonia es poner tlalmanali, poner o sea, así como nos los han enseñado tal vez. Pero puede ser una ceremonia autorreconocerme. A ver, Tezcatlipoca, el carricito, ¿dónde sale la conciencia? ¿No? Tlalo, no Tlalo que Kiawitl, que tiene la advocación de Tlalo. El águila, ¿dónde? Ah, el águila. Malinali, Miquistli, Yeyecar, Kahli. ¿No? ¿En qué me puede ayudar? Pero para ello tenemos que aprendernos los 20 energías, desde Zipacli hasta Xochitl, son 20, y cuáles son sus protectores. Eso nos va a ayudar. Por ejemplo, el de Mazar está aquí. ¿Quién es su protector de Mazar? Tlalocantecutl, el fertilizador. Hermanita Guadalupe, la escuchamos. Era lo que iba a preguntar, abuelo. Por ejemplo, Coscacuautli está en el escudo junto con pues creo que es el venadito el que está en la bandera y no sé si es el coyote en los carrizos. Esos están, digamos, al menos así lo entiendo, pero pienso que estoy equivocada. Están fuera del cuerpo, otros están en el cuerpo. Pero, por ejemplo, el Tepac, está en el medallón. Entonces, ¿qué significa todo eso? Porque sí podemos, bueno, al menos puedo ver las energías, pero no el significado profundo de ellas. El por qué las colocaron en ese preciso lugar. Ujú. Sí, hermanita. Bueno, no es que estén fuera de nosotros, sino que de una u otra forma cumplen una función para enseñarnos, como les decía de Coscacuautli. Ahora, la posición en el que los vamos a encontrar dentro de las clases que les he dado, son cerca de 4 clases que le destinamos porque está con Mazar, porque está Malinali, por ejemplo, pensamiento de Malinali, de aquí está, miren, el pensamiento, ¿no? Aquí, la sanación. Cada uno de ellos representa un poder en el cual nosotros nos mantiene y mantiene nuestro cuerpo, ¿no? Sí, Aquí la importancia es que reconozcamos que todas estas energías ahí están en nuestro cuerpo, que aunque parezcan que están fuera son parte de nosotros, como las flechas que vemos ahí, las flechas, sí. y en la parte de arriba no es más Atletic, ¿no? Ah, ok. Ajá. La punta de la flecha es la guía, el iscuintle. El iscuintle nos lleva a nuestro objetivo hacia el Mictlán. Sí, Y para ello, para hacer este viaje, necesitamos a Miquistli morir para poder viajar a Mictlán. Y bueno, pues si ya me morí, ¿cómo te puedo compartir si fui a Mictlán? Esta noche
Les decía yo, nuestro primer ensayo de la muerte. Dormimos, literal, morimos, ¿no? Viajamos al Mictlán cuando nosotros hacemos la ensoñación. Entonces, no está fuera de nosotros, sino que nos enseña que es una herramienta en el cual podemos trabajar, ¿no? Al igual que ahí nos muestra un Tezcat, un espejito de obsidiana en ese chimali, en ese escudo, ¿no? Al mismo tiempo que también ahí está Toshli en la banderita. La banderita representa el logro, uno de los objetivos de que ser fértiles, tener esa fertilidad, la intuición, la ciclicidad del conejo, ¿no? Y así cada uno de ellos, de estas energías, que no nos alcanzaría el tiempo de hoy, ¿verdad? Cómo funcionan en nuestro cuerpo, ¿sí? Para poder trabajarlo, ¿sí? Entonces, es esa parte, entender que están dentro de nosotros y ojalá puedan localizar esa clase que está en YouTube, igual en el canal, cada uno de ellos, cómo nos empodera, cómo nos hacen trabajar y cómo protegen nuestro cuerpo, pero a la vez le dan sabiduría, ¿sí? Entonces, acechar uno de los ejercicios sería acechar a Tezcatlipoca. Bien, tal vez puede decir, sí, lo veo las imágenes, pero ustedes son muy inteligentes, hermanitos, son muy sabios, ¿sí? Si ustedes han leído el pequeño folletito en PDF que dice los símbolos del calendario, ¿no? Ahí están las 20 energías. Sí. Viene describiendo en qué consiste cada una de las energías. Leen eso y acechan esta información, esta imagen, que es toda una biblioteca, podrán encontrar cómo nuestro cuerpo está empoderado, cómo nuestro cuerpo tiene el poder de sanar, pero también de enfermar si lo queremos así. Depende de nosotros. Por eso les decía, acechar a Tezcatlipoca dependiendo de la energía que queremos trabajar con sus protectores, con su regente o acompañante, ¿no? A lo mejor en esta sanación, yo quiero que la hermanita, el hermanito que estoy sanando, pueda florecer, pueda entender el valor que tiene ella misma, él mismo. Porque muchas veces los hermanitos que dicen, es que yo me siento mal, es que me siento enfermo, es que a veces es más emocional. Sanar las emociones con la palabra florida, pero también trabajar con Kiawich, con la lluvia, lluvia también con Tonatiuh, darle esa luz de decirle, es que tú eres una persona importante, que puede sanar, que puede ayudar a todos los demás, pero primero tienes que sanarte tú mismo, ¿no? O tal vez dices, no, pues yo quiero trabajar con Miquisli o con Coscacuautli. Va a depender de, de lo que queramos trabajar con la hermanita, con el hermanito. Vaya, todas estas 20 energías ahí están disponibles. De lo que necesitemos, lo tomamos y lo empezamos a trabajar en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra palabra, para poder brindarle al hermanito, ¿sí? Es esa parte, es eso lo que necesitamos nosotros entender y comprender el poder que tenemos, ¿sí? Dice Telpoch, Telpoch Tezcatlipocatzi, ¿no? El joven espejo de obsidiana. Permíteme, deme un minutito nada más.
Bien, les decía yo. Entonces, ¿por qué telpochtli? Lo que vamos nosotros a empoderar, aquí no sería como el huevo escoyote, el anciano sabio, sino que el joven que pueda tener la creatividad, la energía, que pueda conectarse con estas, con todos los guardianes que tenemos aquí presentes, ¿no? Acecharnos y acechar esta imagen. Recuerden, decíamos, si podemos imprimirlo, lo imprimamos, ¿no? Lo imprimamos y todo eso nos va a ir guiando. Claro que no va a ser, va a depender de la disciplina que nosotros tengamos, que nosotros trabajemos desde nuestro interés, ¿no? Que nada más con la sanación la podemos ocupar, Tezcatlipoca. No, con todo lo que nosotros intencionemos trabajar, ¿no? Con todo lo que querramos vibrar. Desde entonces, desde este punto de vista, nuestro Tezcatlipoca tiene que estar ahí presente, ¿sí? Entonces, este es el tercer Tezcatlipoca. El espejo humeante, quitarnos, empoderarnos, saber que vibra con nosotros, ¿sí? Desde la sanación. Ujú. Bueno, Temastiani, sí, hermanito, lo escuchamos. la pregunta que hacía la hermanita, yo me la hice durante buen tiempo Ujú. y le comparto mi Neltilistli. Yo me preguntaba efectivamente por qué algunos tonalis aparecen fuera del cuerpo físico. Entonces, en esa práctica que usted nos comentaba de observar la lámina del Borgia, donde aparece el Catlipoca con los 20 tonalis, me llegó la intuición que quiero compartir de que más allá de nuestro cuerpo físico, donde aparecen efectivamente algunos tonalis en alguna parte del cuerpo físico de Tezcatlipoca como Tecpa, pero más allá del cuerpo físico está la radiación de nuestro campo energético. Y yo quiero entender que no nos limitamos, cuando hablamos de energías, no nos limitamos únicamente a la parte física y visible de nuestro cuerpo, sino que a todo ese campo que rodea nuestro cuerpo físico. Y es ahí, en ese campo electromagnético que rodea nuestro cuerpo físico, el fulgor de nuestro tonali, donde se ubican los demás tonalis que aparecen fuera del cuerpo físico, como por ejemplo Zipacti, que aparece abajo del pie de Tezcatlipoca, entre otros. Yo me quedé con esa intuición y ahorita que la hermanita hace esa pregunta, pues quisiera compartirle, ¿no? Muchas gracias, Sebastián. Te lo agradezco. Sí, Se lo muchas gracias, hermanito. Ujú. Es esa parte, ¿no? La de poder ir ampliando esta percepción, esta intuición, ¿no? Del trabajo. Recuerde, como usted lo decía, no tan solo es nuestro cuerpo físico, es nuestro cuerpo energético, nuestro campo áurico, que le llamamos tonal chimali, ¿no? Energético, emocional, todo eso lo tenemos nosotros, ¿verdad? Empoderado, integrado en este vibrar, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente, Tezcatlipoca, que está en el rumbo de Cihuatlampa, la de Xipetote. Xipetotectzin, Xinesiolchicaua, Ica Totlahtolxoch, Ahuiyactzin, Xinechecana, Tlen Ica Moteotlamatilis, Manik Patla, Inemilis Noigniwa, Campa Manemican, Xoch Chipahki, Guan Amu,
ika cocolistli, pain tlacayo, Juan y yoltona. Tehuatzi, Shinechohuine, a ver, Shinechohui temecayot, Shinechohui temecayoti. Es una palabra un poquito largo. Shinechohui temecayoti, Inguan, tlenemi pamishkoat, Juan mictlam. Nonantzin tlasolteotzin, Xicchipaua, no tequiyotzin. Nonantzin chalchihuitlicuetzin, manianehnemi quempastecatl. Nonantzin citlalinique, xiquimpetlanqui, insitlal noicniua, ica amoyecmatzin, ica amoteochihualis. Honorable Padre que cambia de piel, fortaléceme con tu palabra florida y aromática. Guíame con tu palabra sabia, que cambie mi existir de mis hermanitas, de mis hermanitos, que vivan sanos y no enfermos. Usted, conécteme con los que vibran en el universo y los que vibran en el mundo del Valle de los Muertos. Mi honorable Madre, que transmuta todo lo inservible, limpia mi trabajo. Mi madre de la falda de jade, que yo fluya como la medicina. Mi honorable madre de la falda de estrellas, permíteme que les enseñe a brillar con su propia luz a mis hermanitas y a mis hermanitos, ¿no? Con tu protección y empoderamiento. Aquí hay algo importante. Nosotros debemos de ser la fuente, el medio por el cual enseñarle a los hermanitos esa luz que vive dentro de ellos. Porque también es una sanación nuestra palabra. Porque no es tan solo, sí, ya te saumé, ya con eso. No. Tenemos que influir en sus emociones. Tenemos que influir en su sentir, en su afecto, ¿sabe? Hay veces que los hermanitos solo necesitan ser escuchados. Solo eso. Que alguien les ponga esa atención, que les dé unas palabras de aliento. Y nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado. Y yo les he dicho, siempre esperamos que alguien nos dé esas palabras de aliento. Pero si la persona no sabe ni amarse ni quererse ella misma, ¿cómo te va a dar algo que no tiene? ¿No? Entonces, entender y comprender con este Tezcatlipoca, con este espejo humeante de Xipetotec, la de empoderarme. Tal vez, ¿no? El hermanito viene de un mundo, viene de una situación, de una problemática, donde pues es todo negativo, ¿no? Todo destructivo, como dicen los jóvenes ahora, en un mundo tóxico. Entonces nosotros también vamos a trabajar con ese tipo de sanación. Claro, tenemos que empezar a trabajar con sus cualidades, ¿no? Eso es hacer que esa persona cambie de piel, cambie de pensamiento, ¿no? Porque a veces lo único que conocemos, pues, válgame la redundancia, en toda nuestra vida es más que de manipulación, de que siempre soy la víctima, en que siempre soy el malo del cuento, luego decimos, ¿no? Y nadie nos dice, oye, también tienes estas cualidades, ¿por qué no los trabajas? ¿Verdad? Por eso le pedimos aquí, dice, aquí en esta parte, Manemican Chipasque, yo quiero sanarlos para que vivan limpios, conectados con su luz, como el Tecpatl que tiene, este es luz, miren hermanito, es un Tecpatl en la cabeza, recuerden que Tecpatl es una luz, es una tea, es una antorcha, que yo sea esa luz, que les enseñe la luz en su camino
puedan vivir en armonía, porque de eso se trata, el de sanar, ¿sí? Justamente esto la de sanar con, como decimos, tonalacocuy o sanar de espanto, a veces es mucho más emocional, espiritual. Estamos en ese desequilibrio, en esa desarmonización, y pues somos tan susceptibles a que otras energías negativas pues puedan entrar en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra energía, en nuestras emociones. Y tarde que temprano, pues nos va a afectar eso, ¿no? Entonces, el trabajo es eso. El trabajo a realizar está ahí, ¿verdad? Ahora, la de la falda de jade, permíteme fluir como esa medicina, ¿no? Que si aquí sané, pues déjame fluir para allá, que a donde me pidan, y dame la fuerza de voluntad, la persistencia y resistencia disciplinada a encaminarme, a guiarme también a mí mismo, ¿sí? Recuerden, ustedes son maestros. Estamos trabajando para que ustedes sean los maestros de la medicina, los maestros de la cuenta del tiempo, los maestros de las energías. Todo va a depender de su disciplina, de su práctica, de su conexión, de su seguridad de hacer las cosas. ¿Sí? También decirles que vayamos quitándonos de esa parte de que siempre queremos una validación, que alguien me valide. No, sí, 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 lo hiciste bien. ¿Cómo? Vea, ¿cómo lo hice? ¿Cree que sí lo hice bien? No. ¿Tú cómo te sientes? No, pues sentí que sí, lo trabajé bien. Eso es lo que cuenta. Tu experiencia, tu Nelty Lisli. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir, por mi ambición, por mi Tezcatlipoca. No, es que así no te enseñé. ¿Quién te dijo que le tienes que meter este incienso? A ver, dime, ¿yo te enseñé así? No va a funcionar. No, tú no naciste para sanar. ¿A alguno les afecta? Claro. ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿Por qué? Porque así estamos preparados, programados. Por eso nos dicen, te tienes que certificar. ¿No? Papelito donde diga que tú eres esto. ¿Es necesario en este mundo en el que vivimos? Sí, una validación. Pero en el mundo en el que estamos, primero tienes que validarte tú mismo, ¿no? Decir, bueno, pues yo soy el que va a sanar. Pero no olvidemos protegernos, pedir permiso, conceptos, acciones básicos, hermanito. Son básicos, ¿no? Justamente lo que nos muestra Xipetotec aquí, miren. Este tecpa, este cuchillo, luz, pero también es cortar, ¿no? Por acá nos dice, le hablamos a Tlazolteotzin, a la madrecita tierra, pues que pueda transmutar esa energía. Por eso en el video yo les decía, enrollen su pantaloncito, para que toquen la tierra, así como nos lo muestra Tlaloc,tzin, con los pies descalzos, ¿no? Todo eso tenemos que hacerlo, tenemos que conectarnos. Y es que la tierra está bien fría. Lo tenemos que hacer. Es que la tierra está bien caliente. Lo tenemos que hacer, ¿no? Es que hay muchas piedritas y me van a lastimar. Es sí o sí, ¿no? Aprender a desprendernos de esos hábitos que tal vez en algún momento, pues, pues nos impiden, ¿verdad?
como la imagen que vemos aquí de Xipetote, que aquí está Xipetote, que es su guardián de Cuautli. Vean, Xipetote, con la mano de alguien más, ¿no? Se programa para el cambio. Se programa para el cambio que tiene que realizar, ¿no? Al mismo tiempo, aquí nos muestra a Cuautli, al águila, en todo su plumaje, pues está lleno de estos cuchillitos de pedernal, que son los lugares, que son los puntos de nuestro cuerpo físico, pero también emocional, que debemos de cambiar, ¿no? Decíamos que el águila cambia de piel, perdón, cambia de plumas, ¿no? Cambia de pico, de garras. Y aquí tenemos, miren, a la serpiente, que la serpiente nace justamente, sale de la boca de Zipaclia, de la serpiente, para poder trabajarlo. Vean a Toshli, cómo es arriba, es abajo. La conexión de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y Teochihualis, o sea, el trabajo que vamos a hacer con Xipetotec, ¿sí? Limpiar el cuerpo con Atecocoli, ¿se acuerdan? Que sí es cansado, ¿sí? Imagínense, saumar 10, 15 personas, pues terminas exhausto. Y sobre todo, tienes que limpiar tu cuerpo. Con poposhkomil, o sea, con el copalito, con el cuchillo de pedernal o de obsidiana, cortar toda esta energía, ¿no? Y agarrarlo, corto, corto con esta energía que no es para mí, le pido que transmute a través de la tierrita, a través del aire, ¿no? Desarrollar la percepción y la comunicación fluida para desatar, porque traemos nudos, nudos energéticos pegados en nuestro cuerpo. Tenemos que desatar. ¿Cómo? Con el poposhkomil, con el. Por eso les decía, so, con el atecocoli, víbrale de esta manera para que salga, que es de este lado también vibra, ¿no? Aquí de su pecho, que se despeguen esas emociones negativas. Y algunos hermanitos se sueltan a llorar y decirles, no, no, no llores, no, suelta, tú llora, desahógate, porque muchas veces son emociones acumuladas, que en ese momento nos enojamos y quisiéramos llorar de coraje, pero nos aguantamos. ¿Para qué? Para mostrarle a la gente, a la sociedad, que somos muy fuertes, pero en realidad tenemos que sacarlo, ¿no? Tenemos que ir desatando, desarmando esos nudos que vamos formando en nuestras emociones, en nuestro cuerpo. Sí. Tenemos que desarrollar, sanar los nudos energéticos de los hermanos, a sanarse. Tenemos que hacer eso. Ay, que nomás con una limpia ya para toda la vida. No, pues ese es periódico, ¿no? Tenemos que aprender de que todo el tiempo estamos expuestos a que podamos ser contaminados, ¿verdad? Desarrollar la intuición y la percepción para detectar y percibir las energías negativas al sanar. Ojo, sí o sí tenemos que aprenderlo. ¿Y cómo? Practicándolo, acechando, ¿sí? ¿Por qué? Porque a algunos se les facilita y a algunos no. ¿Ah? Digamos, no, pues puedo percibir el color de su aura o de su chimaltonal. Y dice, no, pues yo no veo nada, ¿no? Pues tenemos que aprender a observar, ¿sí? A observar y callar. Porque cuando empezamos a juzgar, inmediatamente nos programamos que no queremos ver nada de lo que estamos viendo. Vamos a
Desarrolla la intuición y la percepción para detectar y percibir las energías negativas al sanar. Ofrendar el agua, tierra, aire, fuego, para hacer fluir las energías que enferman a la fuente universal. Tenemos que aprender a trabajar también con el agua. A través del agua podemos hacer esa eliminación de las energías que se vayan al agua. Por eso es el baño agua con sal de grano. Con la tierra. Encaminarlo a la tierra, ¿no? Hicimos algunos ejercicios con el aire, con eructar, con el fuego. Recuerden, ¿no? Me limpio con huevito, con florecita o con alguna piedrita y le digo al abuelito fuego. Regrésalo a la fuente universal, al fueguito. ¿Sí? Por eso es que necesitamos trabajar también con ellos, porque ellos son una forma de transmutar, quitar, limpiar estas energías en las cuales nosotros, pues, estamos expuestos, hermanito, ¿no? Es esa parte. Si yo ya me limpié con el huevito, lo enterramos en el fueguito. Y órale, trabajar. O la otra forma, a lo mejor no tengo ni flor, pero hay una piedrita, pues con la piedrita me limpio. Lo importante es limpiarse. Lo importante es limpiar a la hermanita o la hermanita. Tal vez en ese momento el hermanito pues se le olvidó o nosotros se nos olvidó decirle, tienes que traer tu vaso de agua, tienes que traer tu flor, tienes que traer tu vela, ¿ah? Y no lo trae. Y tampoco nosotros nos lo preparamos. Nada más de repente llegó, bueno, es una emergencia, pues agarra una piedrita y lo regreso a la tierra y lo intenciono para que vaya bien, ¿no? O con un huevito. Algunos, cuando son energías, cuando son muy fuertes, pues con un pollito, les decía yo, una práctica, con un perrito. No te limpias con un perrito negro. Dicen algunos, híjole, qué malvado. Todos ofrendamos algo, parte de nuestra vida. Todos venimos a cumplir una función y una misión. Hermanito Enrique, lo escuchamos. Lazo Camati y Temastiani. Mire, a raíz de que dijo que cuando se está sanando a alguien y que puede empezar a llorar, me acordé que le quería hacer la pregunta de qué pasa y por qué es esas personas que en algunas, ándale, hija, sí, que vaya bien. Esas personas que en algunas religiones y inclusive también en la católica, este, hay un momento en que hasta se convulsionan, algunas lloran, otras cantan, otras se convulsionan, se tiran al piso, no sé cuál es es, no sé qué explicación darle a ese trance, a esa catarsis, o por qué sucede, maestro. Híjole. Bueno, pues son muchas cosas, hermanito. Son muchas cosas que suceden y que, como les digo, a veces los dejamos ahí que se acumulen, ¿verdad? Los dejamos ahí o nos aguantamos, ¿no? Decimos, híjole, no, pues yo soy fuerte, yo no lloro, no me afecta. Justamente en ese catarsis, como dice, se convulsionan, pues ahí está nuestro trabajo, ¿verdad? Decirle, mira, te voy a sanar, tengo que sanar, tengo que trabajar con tu energía, ¿no? Pues es esa, ¿a qué se debe? Pues la acumulación de las emociones, de las energías que contaminan nuestro cuerpo, ¿eh?
a la programación que traemos. Es que si te enfermas, es porque te está castigando Dios. ¿No? Y eso no, es un castigo. No, y es que si te enfermas, te va mal, así como te va, porque pues no estás pagándole a Dios lo que le corresponde. Dios te está castigando. ¿Cómo me va a castigar? Se supone que si soy su hijo, ¿no? Pero bueno, entonces, esto de ser hermanito se va acumulando y a veces son energías que se acumulan en nuestro ser. ¿Cuándo? A veces somos muy susceptibles cuando estamos emocionalmente, físicamente, con bajo de defensas. A mí me ha pasado, ¿no? Hay lugares que te afectan las energías. Entonces, pues le decía, vamos a activar nuestras energías, ¿no? A la mañanita me desperté, ¿no? Es un ejercicio que podemos hacer. Ahora bien, también no podemos descartar que hay hermanitos que manejan lo que dicen ellos, la energía oscura, que todo esto lo ocupan para lo negativo. ¿Esto se puede utilizar para eso? Claro, pero por supuesto que sí, ¿no? Para contaminarlo. No se les olvide, no se nos olvide, somos una gran fertilidad. Tenemos esa gran fertilidad de crear y destruir. ¿Sí? Saumar no es tan solo quemar, copar, es armonizar, es sanar el alma, el espíritu, el cuerpo. ¿Sí? Sí, hermanito Enrique, espero haberle contestado su pregunta. Sí, ¿qué matemas tiene? Sí, muy bien. Me gustó su respuesta y hago también mis conclusiones, porque sí he visto muchas personas, algunas definitivamente dan miedo, pero hay otras que no, pues se quedan ahí en ese llanto, en ese dolor, pues no sé cómo decirle, no sé cómo llamarle a eso, pero sí yo había pensado también como está diciendo usted, y, y pues todos esos pasos para sanar que usted nos ha dado, yo creo que son aplicables en ciertos momentos de esas crisis. Sí, Dazo Kamati, hermanito. Dazo Kamati, Mastiani, ¿Qué, hermano Hígano, Benito? Sí, Yolo. para algunos es aplicable, pero para algunos no, hermanito. ¿Saben por qué? Justamente lo que les vuelvo a repetir. Algunos han hecho cosas, ¿no? Negativas. Y eso es lo que se le está regresando. Lo que decimos algunos es el karma, es el boomerang, o es el pago. Pero claro, ahora como a esa persona le toca recibir eso, ahora sí nos hacemos la víctima. Cuando a conciencia sabemos lo que hicimos, solamente estamos pagando lo que hicimos. ¿Entiende? ¿Sí? Claro que yo me voy a defender. No, yo soy la víctima, yo no sé qué me pasa. Sí sabes, sí sabes. Por eso decíamos, el conocimiento, el poder leerle su energía, porque fíjense, hay hermanitos que vienen tan contaminados que podemos checarle su energía. Decimos nosotros, trae una energía muy densa. Y dicen, no, es que yo no sé qué me pasa. Sí sabes, dime en confianza, para que yo pueda trabajar de la mejor manera. Por eso es la protección, hermanito, ¿no? Entonces, esa es la labor de nosotros. Ujú.
Quémate, Marciani. Sí, hermanito. Hermanita Ángela, Quémate. ¿la escuchamos? Tlahui. ¿Qué noche no yo Hola, maestro. Buenas noches. Buenas Yo no, noches. yo soy de la Ciudad de México y me acabo de integrar porque me interesa nuestras raíces y el conocimiento, pero no curo. Pregunta es, como esa parte que dice usted de que seamos honestos en el Tesca y aceptar nuestro lado oscuro. Yo en alguna ocasión no hice cosas malas, pero sí en aras de obsesionarme con una persona masculina, con una persona que no, que ya tenía pareja, este, pues llegué a quitarle su cabello, a hacer una bolita de cabello y meterlas abajo de mi almohada para dormir con él. Ahora tengo ese problema que no puedo, como que siento que dejar de pensar en él y esa persona pues no es para mí, no tiene por qué estar en mi cabeza todos los días. Entonces yo quisiera preguntarle, aquí en la Ciudad de México, ¿con quién podría yo ir para sanar esa obsesión o esa ligadura que hice, pues no sé si con la intención, no fue un amarre ni nada de eso, pero sí con esa inconsciencia, algo, ¿no? Entonces no sé si me estoy explicando, pero no hice más que eso, pero sí uno tiene a veces esa fantasía en aras de buscar el cariño o el amor y hace uno esas cosas, ¿no? Por eso después nuestras emociones nos desbordan y tal vez lloramos y eso porque sí sabemos y no lo que hicimos, pero también decimos, bueno, pues yo solo quería un poco de amor, ¿no? Entonces dices, no está bien, pero al final de cuentas, pues uno tiene su consecuencia porque el cuerpo también se enferma, ¿no? Cuando te enamoras o crees estar enamorado de una persona que no te corresponde. Esa es mi Ujú. intención, hablar desde mí. Yo sé que nadie habla desde sí, preguntan para los demás, para sanar a los demás, pero pues también nosotros somos humanos y también nosotros sentimos, ¿no? Bueno, no sé Sí, si es adecuada mi pregunta, pero yo respeto mucho sus conocimientos y no hablo náhuatl. Discúlpame que no le diga nada en náhuatl más que Tlazocamati, pero sí necesito, bueno, mi intención es toda nuestra cultura y nuestras raíces, pues, yo atesoro. Gracias. sí, hermanita. Bueno, al respecto podemos hacer nosotros alguna sanación. Les decía yo, por ahí el hermanito Antonio envió un flyer que el día 27 nos vamos a reunir ahí cerca por Toluca, ahí cerca de Toluca. Entonces, donde vamos a, precisamente uno, ahorita lo estamos dando como en teoría, ¿no? Que recientemente nos reunimos aquí en la casa, en Guerrero, no me acuerdo qué fecha fue. Fue el 31, el 31 de mayo, 1 y 2 de junio. Nos reunimos y hicimos estas prácticas, ¿no? De igual manera, ahora que nos reunamos allá, que está cerca de México, pues vamos a hacer nuevamente estas prácticas, ¿no? De manera presencial. Entonces, por si nos pudiera acompañar y si es que está en el grupo, por ahí tenemos el flyer, más o menos la programación de lo que se tiene que hacer. Va a haber temazcal, va a haber algunas prácticas nahuálicas con la luna, ¿no? Son ejercicios específicos que nos ayudarían a entender y comprender justamente el poder que emana, el poder que tenemos cada uno de nosotros y enfocarlo hacia nuestro trabajo, ¿no? Y lo otro que decía usted, somos humanos, claro que sí, ¿no? O sea, cometemos a veces dentro de ese nuestro test card, nos gana nuestra emoción, ¿no? Y queremos, pues, trabajo.
hacer un trabajo de una u otra forma, pero sí emocionalmente, energéticamente, podemos hacer esa limpia, ¿no? También con la seguridad de poder vivir en armonía, porque eso también nos va restando esa posibilidad de trabajar energéticamente en armonía, ¿no? Sí, hermanita, por si nos puede acompañar por esos días, pues ahí estaremos nosotros el 27, el 28 y 29. Ya en la 29 en la mañana, pero es 27 y 28, ¿no? Porque vamos a hacer el nuevo reinicio de la cuenta de 260 toneladas al tonal por año. Ujú. ¿Sí, hermanita? Entonces, Sí, gracias. de esa manera lo podemos hacer para este trabajo. Bien, y el último Tezcatlipoca que nosotros podemos encontrar es Tlaloc, ¿no? Dice, no Tlaloc tzingika moyekmatzi, shinech teochiwa pangingotli, campa kente huatzi nikneki ninemis. Nikinatekis inyolwa, noikniwa, nikinpacas intlacayo wan iyolwa, akin nikinpahtis ikamalinaltzi, tlen xoxowia ika motlacayo. Ijkon, noihki ninemis, nochi tlen tehuatzin tiknemitia, ika motlacayo wan moyoltona. Xinechmachti, ken tehuatzin tinenemitia noxoch ahui yatahtsin. Nechpanolti, monacastla, ken moconetzin, xocoyotzin, nimocnoteca. Mi honorable padre, licor que bebe la tierra, con tu honorable permiso, empodérame en este camino que como usted quiero vivir, fertilizar a mis hermanitas, mis hermanitos, limpiaré su cuerpo físico y su espíritu. Los que sanaré con la medicina que se eleva al universo, con tu cuerpo que limpias, fertilizas. Así quiero sanar, enséñame su sendero para florecer en los corazones y mentes sagrados. Páseme a su lado como tu hijo predilecto, el último de tus hijos, te imploro, ¿no? En este caso con Tlaloc, Tlaloc trabaja mucho con lo que son los vientos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta aquí, son los diferentes trabajos de fertilizar de Tlaloc, con la medicina, con la energía, ¿verdad? Con la transmutación. Y estos son los Macuili y Yeyecame, los 5 vientos que acompañan a Tlaloc. Claro, que este licor que bebe la tierra sana, vibra, da vida, pero también quita vida. El agua en abundancia también quita vida, ¿no? Entonces, todo eso es importante saberlo trabajar. Dice, tequillos inguan tlaloque panteopastecatzi. Trabajar con los tlaloque para fertilizar en todos los ámbitos de la vida. Porque también es eso. Es limpiar, sanar, pero también fertilizar. Es armonizar su energía. Decirles con nuestra palabra florida, con nuestras emociones, con lo que conocemos, para que pueda vivir en armonía las personas, ¿no? Seleccionar las plantas para sanar las diferentes enfermedades, ahí de manera personal, ¿no? Yo les decía, podemos hacerlo con epazote, es lo que acostumbramos más nosotros con epazote, o con flores en cempasúchil. Nosotros aquí pues tenemos la fortuna de que todo el año hay cempasúchil, las flores de cempasúchil, lo conseguimos aquí en el municipio, pero para otros pueblos, en otros lugares, pues solamente el Día de Muertos se consigue las flores de cempasúchil, ¿no? Pero pueden utilizar el romero, el albahaca, la ruda, el pirul, ¿no? He ahí, por eso le puse entre paréntesis de manera personal, ¿no? Vivir como fertilizador en todos los ámbitos de la vida. A veces creemos que ser sanador es nada más limpiar con hierbitas y ya, ¿no?
es vivir como fertilizador. Alguien me pide alguna palabra, algún consejito, alguna ayuda, voy ayudando, voy compartiendo lo mucho, lo poco que yo tengo. Todo esto con la única finalidad de que me sienta yo en armonía. Porque dígame sí o no, cuando uno ayuda a alguien, hay una parte de de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestro cuerpo que dice, hice algo por alguien más. Y eso nos va llenando esos espacios que a veces ni todo el dinero, ni toda la fama, ni todo lo que hacemos lo llena. Es algo que nosotros a veces nos hace falta, ¿no? Reconocer las 3 cenas a trabajar en la medicina que conllevan con ayuno y trabajo la medicina. Ofrendar a este Tezcatli. Estos que ven ustedes aquí son 3 cenas en las cuales podemos trabajar. En la trecena de Se Acatl, en la trecena de Se Osomatli, en la trecena de Se Miquistli, en la trecena de Se Yeyecatl, en la trecena de Secos Cacuautli, justamente de Setoshli. Miren, aquí está la trecena de Setoshli, de 1 conejo, ¿no? Fíjense, la de fertilizar con la fuerza de voluntad es Tlaloc. Y aquí está, miren, todo lo que es el sustento, las mazorquitas. En la trecena de Seacat, de Cecipactli. Así es que, ahorita que terminamos la trecena de Seyeyecatl, empezamos con la trecena de Cecipactli, y justamente podemos trabajar con este Tlaloc como fertilizador. Todo esto es un constante trabajo. Les decía yo en algún momento de la clase, pues ya terminó la clase, ahora sí ya. No, no, es practicarlo todos los días, hacerlo todos los días. Y si no hay con quién practicarlo, pues yo practico conmigo, ¿no? Me sano, me limpio, ¿no? Periódicamente. Todo eso es parte del trabajo que nosotros podemos realizar en este sendero, en este camino. Y bueno, ahorita terminando la clase, les envío esta presentación en PowerPoint y en PDF para que ustedes lo tengan, ¿no? A lo mejor dicen, pues es que yo lo voy a imprimir y me lo voy a aprender. Sí, tenemos que aprender, ¿no? Posiblemente digan, pues que no hablo náhuatl. Bueno, ahí está la traducción. ¿Por qué es importante que tengamos en náhuatl y en español? En náhuatl, tal y como me lo presentan, así lo escribo. Así, tal y como me lo dan, porque es de manera oral. Tienes que saber escuchar y aprenderlo y memorizártelo, ¿no? Entonces, lo que yo hago, trato de interpretarlo, porque traducirlo no se puede, algunas cosas sí, algunas cosas no, los convierto al español, ¿no? Entonces, es esa parte. La otra recomendación que les puedo dar, que estas imágenes, aunque parecen una simple imagen, está lleno de información. Información que nos puede llevar al conocimiento que nosotros querramos. Y no olvidemos que somos una energía sagrada que puede sanar, pero también estamos susceptibles a que también nos enfermemos. Por lo tanto, hay que limpiarnos periódicamente, hay que irnos sanando, ¿verdad? Pues hermanitos, desde mi parte sería todo. No sé si alguien quisiera compartir su Neltilistli, y si no, pues es lo que yo les puedo decir. En la siguiente clase veríamos los diferentes tipos de sanación, algunos muy sencillitos con una hojita, con una varita, sin velas, pero hay otros que sí, hay que llevar toda una ofrenda, ¿sí? Es esta clasificación que podemos encontrar nosotros. Sí, hermanita Leti, la escuchamos. La Socamati Temastiani. Ahorita que estaba hablando de las plegarias y de que el náhuatl pues es una palabra florida,
yo he visto que también es una palabra que abre portales, es una palabra mágica, ¿sí? De ahí la importancia de leer esas plegarias en náhuatl, porque parece increíble, pero con su lectura uno abre muchos portales, uno ve muchas cosas en la ensoñación. De ahí la importancia de que las leamos tal cual son en náhuatl. Tlazocamati tamasiani es minaltilistl. La Socamati Noinitzin, gracias por su palabra, por su compartir, ¿no? Y pues sobre todo por la experiencia pues que ha venido desarrollando, ¿no? En el trabajo energético, en el trabajo visual en el que nosotros vamos desenvolviéndonos. Sí, hermanito Daniel, ¿lo escuchamos? Aquí estoy. Tlapoyahualti, Temachtiani, hermanito, un honor, un gusto estar aquí con ustedes. Primero que nada, agradecerles mucho por todo su compartir de usted, de cada uno de ustedes. Me llenan mucho el corazón, el espíritu. Yo los seguía por YouTube por un rato y siempre decía, algún día voy a estar ahí en el grupo y pues me hace muy, muy contento estar aquí ahorita con ustedes, ¿no? Y con mucho cariño también, pues me han nutrido mucho en mis procesos, en mi caminar. Y de lo que compartía usted el día de hoy, me hacía reflexionar un poquito sobre los Tezcatlipocas y con humildad me gustaría compartir esa reflexión que me vino a la mente sobre los colores. Me llaman mucho la atención desde un ratillo la idea de que se maneja el negro, el blanco, el azul y el rojo y el azul, donde en cada uno de ellos tiene en el negro la capacidad, la ausencia de todo, ¿no? Es de ese Tezcatlipoca donde desde la nada, muchos le dicen el Big Bang, ¿no? El vacío, donde se puede toda la posibilidad del infinito. Y es el Tezcatlipoca negro, ¿no? Todo lo que se puede hacer. El Quetzalcóatl, que es el blanco, es la totalidad de todo lo que se puede lograr en la luz, ¿no? Y hay una parte interesante sobre el rojo y el azul que me llama mucho la atención porque usted ha compartido sobre el arco iris y justo ahí está el arco iris, es nuestro espectro visible que va desde el rojo del infrarrojo al ultravioleta, que pues bueno, se marca como azul. Y se me hace bien bonito esta parte que cuando se hace en el círculo va de la luz de Quetzalcóatl a Xipetotec, que va hacia la materialización, ¿no? Como a crear la materialización de la luz hacia el cuerpo, a encarnarse, pero a su vez como quitarse la esencia de luz para volverse materia. Y de ahí se me hace muy bonito también que sea el azul el que crea la abundancia, ¿no? El que crea la nutrición, ¿no? Para transformar desde ese rojo visible hasta cada uno de los puntos hasta llegar al azul. Y nada, se me hacía muy, muy bonito ese observar ahí en ello y me quería compartirlo, ¿no? Y por ahí en las prácticas que he hecho siguiendo las enseñanzas, por ahí tengo un poquito de duda y me gustaría su consejo a partir de seguir las prácticas de sentido como que en ese aprender, en ese que no lo hago quizá del todo correcto, pero estoy haciendo siempre con la intención de corazón, de conectar con mi espíritu, empiezo a notar como de repente unas energías pesadas al respecto. Y de repente como que es como que si quisiera que no participara o que no las hiciera o como que, hey, cuidado, ¿no? Como que he tenido
conexión con los abuelitos, ya trascendidos de mi parte, me acompañan siempre en mi camino y siento por ahí como que hay ahí como una fricción o como que, o más como un cuidado, ¿no? Cuidado aquí con respeto, ¿no? Con mucho respeto, con cuidado. Y me gustaría escuchar su recomendación pues para honrar ese camino. Y en el caso también me daba la duda cuando usted está sanando y de repente se encuentra a alguna persona que cuando le pide permiso a su gente, siente como la negación o ese barrera, cómo es el proceder también, ¿no? Porque pues hay que respetar cuando nos dicen que hasta aquí, ¿no? Entonces, pues también eran mi comentario y mi pregunta. Tazocamatl. Tlazocamati, Noinitzi, gracias hermanito por su compartir y pues por la experiencia suneltilistle que ha tenido. Fíjese que con los ejercicios estos que ya hicimos son como que la apertura y justamente eso es lo que siempre les he dicho. La contaminación, la programación, todo aquello que nos vienen diciendo. Al momento de hacer estos ejercicios, abrimos ciertos portales y se nos encuentra, visualizamos energías que desde nuestro conocimiento, desde nuestra programación, decimos, híjole, creo que es energía negativa. Máxima si tiene cuernos, si tiene alas oscuras y siento que me da miedo, ¿no? Entonces, toda esa parte tenemos que empezar a desarrollar nuestro chimaltonali. ¿Qué es chimaltonali? Es nuestra aura, nuestra protección. Por eso en algunas clases siempre les he dicho, vamos a protegernos. Vamos a protegernos desde la contaminación que ya traemos. Vamos limpiándonos poco a poquito. ¿Por qué? Porque hay tanta contaminación que no nos permite sumergirnos hacia nuestro gran poder, hacia nuestra gran fuente de energía y dice, no lo hagas. Puede suceder esto, puede suceder lo otro. Entonces, por eso paso a pasito vamos a ir haciendo. El ejercicio contonativo iniciamos y vamos a cerrar los ejercicios nahuálicos igual con tonatiuh. En esta próxima reunión que vamos a hacer, los vamos a hacer con mezcla, prácticos, porque teóricos necesitamos terminar este curso, de ahí viene el curso que justamente le llamamos ejercicios nahuálicos. Pero cuando dicen nahuálicos, algunos se imaginan rápidamente, dicen, no, pues es que nos va a enseñar a transformarnos, a transmutar de cuerpo, a convertirnos en algún animal, en algún elemento, que sí se puede, sí. Que es mucho más fuerte de noche con la luna, sí. Por eso les pedía yo la protección de un hilito rojo. Ese hilito rojo le vamos a trabajar. Justamente que dentro de nosotros hay muchas energías, a veces desconocidas, ni nosotros sabemos con qué guardianes tenemos. Por eso este hilito es lo que va a contener a todos ellos, para evitar esa ruptura, ese cambio drástico. Pero poco a poquito vámonos abriendo en ese mundo diferente del pensamiento, ¿no? Ahora, con lo que usted dice, híjole, y si se resiste, no hay tanto que hacer, simplemente hacer nuestro trabajo, lo vamos a sentir y después de la sanación decirle, oyes, ¿por qué no te abres a la sanación? ¿Por qué no permites? No te resistas. Mira, tal vez hayas tenido algunas experiencias negativas que contaminaron tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Y yo te comprendo. Tus guardianes los traes, pues, resistiéndote a todo esto. ¿Por qué no te das la oportunidad de experimentarlo? A la próxima, haz esto, actívate, prográmate, di, pues con esto me voy a sanar, ¿no? Es poco a poquito, hermanito, también.
Y la sanación, esto de sanar el tonal y el nahual, o curar de espanto, como mínimo, les decía yo, 7 veces. En la mañana, a mediodía y en la tarde. En la mañana, a mediodía, en la tarde. Y al tercer día, en la mañanita, cerramos. Pero si queremos, lo podemos hacer 13 veces. Las veces que sean necesarias. Con algunos, con unas 2 veces, ya lo sané. Pero algunos se resisten. Dicen, no, pues empiezas a trabajar con sus Tezcatlipoca, con su conocimiento, con su conciencia, con su intuición, con su percepción, con su fluir, con su fertilizar, con su fueguito interno. Entonces, todos ellos tenemos que ir viendo en qué Tezcatlipoca necesitamos trabajar, ¿no? ¿Sí, hermanito? Espero haberle contestado su pregunta. Tlazocamati no gnitzi. La Tocamatli. Sí, hermanito. Hermanita Guadalupe, creo que quería participar o compartir. La escuchamos. Ya no, ya se arrepintió. Creo que, creo que se habrá salido. Oye, bueno, pues hermanitos, les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado y pues nos vemos en la próxima clase de mañana. ¿Sí? Mañana vamos a trabajar con los primeros dos, 1 y 2, de cómo levantar la sombra, la más facilita, sin tanta herramienta. Timitas que mostlan ognivan, matimos se ubican. Timuitas que te tiene. Timitas que Hola, te gracias. Buenas Timitas noches, que. Temastiani. Excelente Saludos noche, a todos hermanita los Ceci. hermanitos desde Ciudad de México. Hasta luego. Pasa Hasta luego, todo. hermanita. Descansen, descansen. Matimos se Buenas ubican. noches, gracias. ¿Qué manda, Gnitzin? Sí, hermanita, nos vemos. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, hermanito. Buenas noches. Excelente.